preciosa hora del día. Damos gracias a Dios por cada una de sus bendiciones, por cada una de sus misericordias. Vamos a ir a el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado en algunas capacitaciones, en algunas actividades frente a este trabajo que vamos a hacer, trayendo niños nuevos, invitando a aquellos niños nuevos a que conozcan a Jesús. Y allí nos han enseñado muchas cosas hermosas, maravillosas en esas capacitaciones. Y hay algo que yo quiero enfatizar, es que hoy la sociedad está a un lado de tristeza, de aflicción, de dolor. Le escuchaba a una de las personas que estaban allí capacitándonos que no hay día en que no tengamos una noticia en la que los niños aparecen como protagonistas. Niños violados, niños asesinados, víctimas de violencias, aún desde sus propias casas, violencia intrafamiliar. Y siempre la sociedad ha estado a ese lado del dolor, a ese lado de la tristeza. Veía una pastora orando, ella oraba por su región, Cúcuta, y se le quebrantó la voz mientras oraba, por el dolor que hay por su tierra, por su pueblo. Entonces, me identificaba yo con eso, con esas situaciones, y decía, es que siempre hemos estado a ese lado de la tristeza. La sociedad ha estado a ese lado. Y yo quiero llevarlos a la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así atormentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Pónganme la atención, mis hermanos queridos, y ustedes que también nos ven a través de los medios de comunicación, que nos escuchan. Este mensaje, Jesús dice: pasemos al otro lado. Hoy voy a hacer una pregunta, y ese es el mensaje, ese es el título del mensaje en el día de hoy. ¿De qué lado estás y de qué lado quieres estar? Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, Él no está diciendo pasen al otro lado. Y yo creo que esto ya me lo han escuchado ustedes, y no solamente a mí, sino a varios predicadores. Jesús no dice pasen al otro lado.
pasemos al otro lado. Mi presencia irá contigo. Es decir, la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. Nos invita a acompañarnos mientras estamos pasando al otro lado. Hoy la sociedad se envuelve en el lado del fracaso, en el lado de la tristeza, en el lado del dolor, en el lado de la enfermedad, en el lado del problema intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar. Se está envolviendo la sociedad hoy en el lado de corrientes contrarias, de maltrato hacia los niños, de golpes, feminicidios continuamente, de situaciones que causan dolor, aflicción, la inseguridad creciendo día tras día. En ese lado se está volviendo la sociedad. En ese lado se encuentra nuestra sociedad. Pero Jesús está haciendo una invitación. Y Jesús no le está diciendo a los discípulos, pasen, váyanse solos. Jesús no te va a decir a ti, sal de esa situación, sal de esa angustia, pasa del lado de la enfermedad al lado de la sanidad. Jesús no te va a decir a ti, pasa del lado del dolor al lado del descanso. Jesús no te va a decir a ti, pasa del lado del fracaso al lado de la prosperidad, al lado del triunfo, al lado del éxito. Jesús no te va a decir a ti, pasa del lado del problema familiar al lado de una familia en bendición. Jesús te está diciendo, pasemos al otro lado. Jesús quiere pasar contigo al otro lado. Jesús quiere llevarte de la mano al otro lado. Y cuando Jesús hace esa invitación, pasemos al otro lado, y aquí hay una representación de una tormenta. Y la tormenta dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y muchas veces, esos vientos huracanados, muchas veces, esas angustias familiares, muchas veces, esos vientos de problemas, muchas veces esos vientos de enfermedad, muchas veces esos vientos de tristeza, vienen y nos golpean, vienen y nos dan, y Jesús sigue insistiendo, pasemos al otro lado, en medio de la tormenta, en medio del dolor. Jesús no te va a sacar de una condición y X o Y a una mejor condición simplemente así, pan, no. Si usted se da cuenta, si ustedes se dan cuenta, el pueblo salió de esclavitud, fue libre, pero tuvo que enfrentar 40 años por el desierto. Y en el desierto hay hambre, enfermedad, escasez, aflicción, dolor. Y esos 40 años, o mejor, ese desierto, no es un tiempo de alegría. Ese desierto es un tiempo de lágrimas. Ese desierto es un tiempo de tristeza. Ese desierto es un tiempo donde está la enfermedad y no hay recursos para acudir a un método para sanidad. Solamente Jesús. Ese desierto es un espacio donde hay hambre, escasez
y no hay recursos, ni siquiera un lugar donde ir a comprar, solamente Dios. Ese desierto es donde, si nos damos cuenta que en ese camino ellos también estaban pasando al otro lado, del lado de la esclavitud, al lado de la libertad, al lado de poder adorar, pasar del lado de la queja al lado de la alabanza, pasar del lado de la aflicción al lado de la adoración, y tuvieron que pasar por un desierto duro. Y aquí, cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, tienen que enfrentar el viento, la tempestad, la tormenta. Tal vez tú que estás pasando por esas tempestades, tal vez tú que estás pasando por esas tormentas, tal vez tú que estás pasando por esas aflicciones, es simplemente que estás pasando al otro lado. Colombia necesita pasar al otro lado. Hemos estado, y lo voy a decir con la autoridad que Dios me da, y lo voy a decir con la claridad que Dios me da para decirlo. Hemos estado en el lado del engaño. Hemos estado en el lado de la mentira. Hemos estado en el lado de creernos fábulas mentirosas y apoyarlas. Y la iglesia ha estado en ese lado. Hoy la iglesia se está levantando contra la actual corriente política nacional, contra la actual corriente del gobierno nacional. Hace poco hubo un plantón en la Secretaría de Educación contra el gobierno distrital. Y nos hemos tenido que movilizar, la iglesia ha tenido que movilizarse. Pero estamos viviendo el fruto de estar en el lado del engaño. Y pastor que me ves, pastor que me escuchas, líder cristiano que me escuchas, líder espiritual que me escuchas, que me ves, hermanos que se encuentren acá, hoy puedo decirles, si ustedes se ponen en las contiendas políticas a apoyar a X o Y o que y especialmente prestar estos altares sagrados, estos púlpitos sagrados a los politiqueros de oficio, estás en el lado del engaño, estás en el lado del error, estás en el lado de seguir llorando lágrimas amargas, de seguir llorando lágrimas de tristeza. Hemos estado en el lado del menosprecio, hemos estado en el lado del vituperio. Como nación me duele la forma despreciativa en la que se hayan referido a aquellos colombianos que fueron deportados a esta nación nuevamente. Muchos sin ni siquiera un antecedente, ni siquiera una multa de tránsito, y eran tratados como delincuentes. Hemos estado del lado del vituperio, hemos estado del lado de la tristeza, y hoy Jesús está diciendo, pasemos al otro lado. Hermano, ¿de qué lado estás y de qué lado quieres estar? ¿De qué lado te encuentras y de qué lado te quieres encontrar? ¿No has escuchado esa frase cuando hay por ahí discusiones entre conocidos tuyos o entre familiares tuyos?
El hijo que ve a papá y mamá discutiendo y de pronto interviene allí y el papá le dice, bueno, pero ¿usted en qué lado está? ¿Del lado mío o del lado de su mamá? La mamá también a veces puede decirle así. Cuando hay una discusión en el trabajo, en el estudio, y alguien quiere intervenir como mediador, a veces le dicen, ¿de qué lado está? ¿De qué lado quiere estar? Hoy te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Y de qué lado quieres estar? Pero bajo esta condición. ¿Quieres continuar del lado del dolor, de la aflicción, de la tristeza? Iglesia, ¿vas a permitir continuar en ese mismo lado cuando Jesús te está invitando? Pasemos al otro lado. El próximo año tendremos contiendas políticas. El próximo año tendremos elecciones. Y la verdad, ya en unos 2 meses empezarán los movimientos políticos a moverse, los partidos políticos. Y ahí van a llegar a las iglesias. Y si tú no quieres continuar del lado de que, doctor fulano, usted estuvo en la iglesia, estuvo buscando a los cristianos, estuvo buscando a las iglesias y nos mintió, pues no se lo permita. Salga de ese lado y pasemos al otro lado. Al lado en el que nuestra dependencia está única y exclusivamente de Dios. Mire lo que les dije en el desierto. Había enfermedad y no había cómo acudir a un médico, a un sistema de salud, solamente a Dios. Había escasez, hambre y solamente podían acudir a Dios. Y aquí, en el texto leído en el día de hoy, se desata el viento, la tormenta, y empieza a amenazar la barca, a tratar de hundirla, y ellos no podían acudir ni a sus conocimientos, ni podían acudir a las otras barcas que dice que estaban allí porque estaban bajo el mismo peligro. No podían acudir a nadie más, sino a quien estaba allí, Jesús de Nazaret. Jesús va contigo en la barca. Y el mismo Jesús que te dijo, pasemos al otro lado, está dispuesto a reprender las tormentas, las tristezas, las aflicciones. Está dispuesto a decirle a ese viento de enfermedad, calma, aquíétate. Está dispuesto a decirle a esa tormenta económica, a esa tormenta de tristeza y de aflicción, calla, enmudece. Está dispuesto a decirle a esa tormenta familiar, calma ya. Jesús, cuando te dice pasemos al otro lado, te está diciendo yo quiero ir contigo. Es como cuando vas a ir a hacer alguna diligencia y allí estás en tu familia y tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu papá te dice yo te quiero acompañar, vayamos, pero te vas solo, no lo dejas acompañarte. Jesús te está diciendo pasemos al otro lado, quiero ir contigo para pasar al otro lado. Camine, pasamos. Y decides pasar solo. Pasa con Jesús. Pasemos al otro lado. ¿De qué lado estás? ¿Y de qué lado quieres estar? Si estás del lado de las lágrimas, si estás del lado de la tristeza, pasa al otro lado. Pero pasa con Jesús. Si estás del lado del engaño, pasa al otro lado, pero pasa con Jesús. No pases solo. Y Jesús cuando está diciendo pasemos al otro lado, aquí me llama la atención es porque Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno. Jesús se encuentra con muchas circunstancias, pero Él va con un propósito al otro lado. Y aquí
el texto pues hace referencia a que Jesús pasó al otro lado. En el libro de Juan, el texto hace referencia a que se encontró, después de pasar al otro lado, se encontró con la mujer samaritana. A ver, mi hermano querido. A ver, mi hermana querida. Nosotros, la iglesia cristiana, en su mayoría, vamos a hacer algo. Nos hemos unido a un movimiento. Y yo hoy voy a hablar de ese movimiento. Voy a hablar una frase que parecería contradecirla, pero no es así. No es así. Así es de que siervos de Dios, pastores, líderes que lo están viendo, pónganle mucha atención a lo que voy a decir, porque aquí no va a haber una contrariedad. Se ha estado utilizando una frase en pro de la niñez, por defender a los niños, y cada que hay una situación, vamos a la misma frase: con los niños no te metas. Con los niños no te metas. Pues voy a decir algo: nos vamos a meter con los niños, pero para bendecirles, para que ellos también pasen al otro lado, para que ese niño, que el destino que le está esperando es una violación, un maltrato, una violencia intrafamiliar, que quita de pronto un asesinato, ser reclutado para la guerra, con ese niño nos vamos a meter con un mensaje de esperanza, para que también pase al otro lado, al lado de la protección de Dios, al lado de la protección divina. Todo esto que se hace, y cuando ustedes vayan a ver las actividades y se den cuenta, no crean que esto fue simplemente organizar una actividad. Es algo que viene preparado desde meses atrás, con el propósito de que ellos y sus familias pasen al otro lado también, con el propósito de que ellos y sus familias salgan de ese lado para el otro lado, al lado que Jesús está invitando: pasemos, al lado que Jesús está diciendo: pasemos a ese otro lado, a ese lado de victoria, de bendición, de paz y descanso delante del Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás invitando a pasar al otro lado, pero estás invitando a ir con nosotros. Señor, no queremos seguir más del lado del dolor, queremos pasar al lado del descanso. No queremos seguir más del lado de la enfermedad, queremos pasar al lado de la sanidad. No queremos seguir más del lado de la violencia intrafamiliar, queremos pasar al lado de la paz del hogar. No queremos seguir más, Señor, del lado de la muerte de los niños pequeños. Queremos pasar al lado de que ellos verán sus propósitos cumplidos. Hoy te pedimos, Señor, guíanos y llévanos de tu mano para pasar al otro lado. No queremos seguir más en el lado que estamos. Queremos pasar contigo al otro lado, al lado de la bendición, al lado del descanso, al lado de la presencia tuya, siempre y en todo momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes lo escucharon, dentro del recorrido del mensaje, viene la gran aventura, con el propósito de bendecir a niños que necesitan conocer del mensaje de Dios.